contarles un poquito sobre Fundación León y de aquí podemos hablar sobre los cuidadores y el cuidado de los cuidadores. Bueno, saben ustedes que Fundación León es socio estratégico de ALMA, Buenos Aires, la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. León implementa desde hace 8 años un programa integral de Alzheimer en la provincia de Tucumán. Después veo que hay algunas personas que están haciendo algunas preguntas. Lo vamos a ir contestando al final que hagamos el espacio de preguntas. Está bien si anotan ahora la pregunta en el chat, no hay ningún problema y después la retomamos. En el noroeste argentino, donde está localizada Fundación León, es una de las regiones más excluidas de Argentina. Saben ustedes que más del 40% de los hogares del NOA se encuentran en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Y por lo tanto, el Alzheimer se ha convertido en un problema significativo de salud pública. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pobreza, no solamente por la insuficiencia de ingresos, sino también por la falta de servicios. Y muchos de los problemas que se enfrentan las familias de personas con Alzheimer es que no hay servicios. Por ejemplo, antes del programa integral de Alzheimer de Fundación León, no había organizaciones que trabajaran la problemática en la provincia de Tucumán. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas con demencia y sus cuidadores, sus familias, no tenían acceso a información o apoyo. Y esto es un tipo de pobreza, y esto es lo que quiero poner sobre la mesa hoy, que muchas veces tenemos familias que se acercan y que seguramente también va a pasar en sus regiones, en sus provincias, en sus ciudades, en donde vemos que la persona con Alzheimer y su familia no solamente están con la problemática del Alzheimer propiamente dicho, sino también con una serie de dificultades que tienen que ver con la pobreza, ¿no? O la falta de acceso a algunos derechos. Aquí podemos ver una foto. Esta es una de las personas que acompañamos desde Fundación León. Y podemos ver que la población destinataria de estos programas de Alzheimer, sobre todo en Latinoamérica y en países en vías de desarrollo, presenta una situación de pobreza multidimensional, ¿no? Con varios derechos vulnerados. Entonces, no solamente, como les decía, se presenta la problemática del Alzheimer puntualmente, sino otros tipos de problemáticas que tienen que ver con la exclusión y la vulneración de derechos. Enfrentados con problemas económicos, los hogares que acompañamos no solo encuentran en León o en otras organizaciones el apoyo que necesitan, sino también el acceso a otros servicios y oportunidades. Y aquí es importante el tema de los grupos de apoyo o de ayuda mutua que podemos encontrar en diferentes lugares del mundo. ¿Qué vamos a hacer las organizaciones de la sociedad civil o las fundaciones, las ONGs, los grupos de voluntarios? Bueno, hay diferentes formas a lo largo del país y a lo largo de Latinoamérica que van a brindar ayuda a los cuidadores. ¿Bien? Básicamente, el apoyo, la ayuda, se va a dividir en dos partes, en dos ejes, ¿no? Dos formas de cuidar al cuidador. El primero es un apoyo psicosocial, que tiene que ver con grupos de apoyo. El grupo de apoyo es un dispositivo que es bastante tradicional, aparece hace ya muchos años. Primero se crea en Estados Unidos este tipo de apoyo, creado para otro tipo de población, que era para personas con problemas de alcoholismo. Pero poco a poco se va transformando el grupo de apoyo para otras problemáticas y en México y en Costa Rica empieza a usarse para acompañar a personas y sobre todo a familiares de personas con Alzheimer. En Argentina, los primeros grupos de apoyo fueron creados por ALMA en Buenos Aires y a partir de estas primeras experiencias
se van replicando en diferentes provincias de la República Argentina, siempre con muy buenos resultados. Esto también se ha dado en diferentes lugares del mundo y en todos los casos tenemos realmente un impacto muy importante en el bienestar y en la vida de las personas que participan de los grupos, ¿no? El grupo de apoyo está conformado por personas que usualmente son familiares o cuidadores formales, que requieren ayuda, que necesitan ayuda y que encuentran en este espacio un lugar para compartir sus inquietudes, para compartir información, para resolver dudas y para apoyarse mutuamente. Esto creo que lo puse primero porque es el punto más importante y quizá el eje de todo lo que hacen las organizaciones de Alzheimer o las asociaciones de Alzheimer, ¿no? Es el punto nodal para poder trabajar a partir de ahí. Por otra parte, se pueden dar capacitaciones como esta, por ejemplo, charlas, talleres de prevención. Muchas veces las asociaciones dan, por ejemplo, talleres de estimulación cognitiva o talleres de prevención primaria, diferentes actividades que ofrecen para los cuidadores y actividades culturales y recreativas. El famoso Café con Alma, que ya desde hace muchos años se organiza en Buenos Aires, por Alma también. También vemos réplicas en diferentes lugares del mundo y también en el interior de Argentina, que se ha ido repitiendo el modelo. Como Café con Alma también hay otro tipo de actividades culturales, visitas a museos, cuando se organiza algún tipo de taller turístico, diferentes actividades lúdicas, coros, etcétera, ¿no? Todo esto está dentro del eje de apoyo psicosocial, que es un apoyo importantísimo y fundamental que puede recibir el cuidador, ¿no? Y que realmente tiene un impacto muy significativo en la vida del cuidador, porque le da los medios, los recursos, no solamente para sobrellevar la enfermedad, sino sobre todo también para acceder a estos derechos que hablábamos que fueron vulnerados. Por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? A los servicios de la salud. Muchas veces las asociaciones o las organizaciones nuestras van a proveer de estos servicios de salud. Y por otra parte tenemos otro eje que es la incidencia. La incidencia es cuando se trabaja para impulsar legislación local, cuando tratamos las asociaciones o los grupos de voluntarios, de crear conjuntamente con las legislaturas locales leyes específicas para las personas con Alzheimer y sus familias. También la incidencia se manifiesta cuando hay colaboración en redes, cuando diferentes organizaciones que tienen el mismo objetivo y el mismo fin colaboran conjuntamente, organizan congresos o capacitaciones en forma conjunta. Esto también es incidencia. Y, por supuesto, con implementar políticas públicas que se puede hacer con los gobiernos locales, municipal, provincial y, ¿por qué no?, también nacional. Estos puntos que tienen que ver con la incidencia también es una forma de cuidar al cuidador, ¿no? No solamente lo cuidamos con el apoyo psicosocial, sino también impulsando y bregando por su bienestar a un nivel un poquito más macro, ¿no? Haciendo un resumen, podríamos decir que cuidar al cuidador significa 3 cosas. Prevenir cuadros psicopatológicos significativos. Esto se hace a través del apoyo psicosocial. Lo que buscamos aquí es que el cuidador, a través de nuestro apoyo psicosocial, pueda obtener el servicio de salud y el servicio de acompañamiento necesario para no sentirse solo, para que no aparezcan síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, para que pueda disminuirse el estrés que implica cuidar a una persona con Alzheimer,
para que pueda disminuir también la carga o la sobrecarga de trabajo. Cuando hablamos de personas que viven en una situación de pobreza, significa que también vamos a buscar que la carga de trabajo sea un poquito más equitativa, ¿no? Y generar estrategias con ese cuidador para prevenir estos cuadros. Esto creo que es fundamental porque lo que sabemos siempre y que tenemos mucha evidencia científica sobre esto es que cuando cuidamos la salud mental del cuidador, estamos cuidando indirectamente a la persona con Alzheimer, ¿no? Entonces es importantísimo prevenir estos cuadros psicopatológicos y sobre todo lo que se llama el síndrome de burnout. El síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado o el síndrome del estrés por cuidados. Es una psicopatología que aparece muchas veces cuando hay un exceso de estrés en el cuidador, ¿no? Aquí podemos hablar ya de un estrés crónico que puede realmente provocar mucho daño, no solamente al cuidador, sino a toda la familia y sobre todo a la persona que está cuidando. Por otra parte, sabemos que cuidar al cuidador significa brindar servicios de salud e información adecuada. Esto creemos que es importante y es el eje de todo lo que hacemos, ¿no? Servicios de salud, cuando hablo de servicios de salud, no solamente hablo de servicios médicos, sino también de servicios psicológicos, servicios de acompañamiento, servicios de un apoyo social, que creo que es muy importante porque la enfermedad de Alzheimer no solamente es una enfermedad médica, es sobre todo una enfermedad social, una enfermedad familiar, que incide y que impacta en todo el bienestar de la familia. Entonces, por lo tanto, necesitamos brindar servicios de salud y de información adecuada que estén centrados en lo social. Y esto muchas veces las organizaciones como las nuestras organizan este tipo de actividades, ya sean grupales o individuales. Y por último, incidir, ¿no es cierto?, en políticas públicas para mejorar el alcance e impacto. Esto es fundamental porque cuando trabajamos con legislación, cuando trabajamos colaborando con otras redes y cuando trabajamos incidiendo en proyectos de mayor alcance que lo que puede hacer una pequeña organización, vamos a tener, por supuesto, un impacto más importante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que estos programas o estas ayudas que nosotros estamos brindando puedan ser mucho más amplias y puedan llegar a muchas más personas? Las asociaciones nuestras sabemos que nuestro alcance e impacto es pequeño en relación a la cantidad de personas que tienen Alzheimer a nivel país. Les pongo un ejemplo. En Tucumán sabemos que hay cerca de 15,000 personas con Alzheimer en toda la provincia. Esto realmente es inalcanzable por Fundación León. Nosotros no llegamos a cubrir ni siquiera el 30% de todas estas personas y necesitamos otro tipo de programas que sean de mucho mayor alcance. Y en estos, bueno, se trabaja mucho con legislación, con la provincia, para hacer programas provinciales como de mayor alcance, y también se trabaja mucho con las municipalidades para poder llevar los programas nuestros a diferentes municipios con la ayuda de la gobernación. Bueno, todo muy bien hasta que llega el año 2020, ¿no es cierto?, con la crisis del COVID-19. Y aquí nos enfrentamos con uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, porque todo lo que veníamos haciendo desde nuestras organizaciones, cuidando al cuidador, dándole todos estos servicios que realmente son increíbles y pudiendo mejorar el alcance y el impacto de nuestras acciones, se ve interrumpido de alguna manera con la crisis del COVID, del coronavirus, que llega en marzo de este año a Argentina. Y por lo tanto nos vemos en la obligación de repensar todas nuestras acciones y de ir tomando diferentes pasos.
Realmente le pongo que es una crisis porque, o sea, más allá de la crisis en sí de sanitaria, también implica una crisis para muchas de las organizaciones y de las familias, ¿no? que lo enfrentan. No pudimos ni siquiera prepararnos para esta situación y ha tenido que ser ir trabajando sobre esto, sobre la marcha. Aquí creo que los 4 puntos más importantes y fundamentales que tienen que ver con cuidando al cuidador y cómo lo podemos cuidar de la mejor manera es, por una parte, redoblando esfuerzos para prevenir estrés y ansiedad. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la crisis del COVID-19 va a generar en todos estrés y ansiedad. Y sobre todo en una persona que ya de por sí estaba sobrecargada por el cuidado del familiar y además porque estaba en una situación de pobreza multidimensional. O sea que es como que se le recargó el doble a esta persona, ¿no? O el triple. Ya tenía la carga de cuidar a un familiar, la carga de una situación de pobreza multidimensional y ahora se suma la carga de vivir una pandemia mundial. Entonces tenemos que redoblar nosotros los esfuerzos para prevenir este estrés y esta ansiedad, ¿no? Generando espacios para poder hablar, para poder compartir, porque lo que vemos desde las asociaciones, que la mejor manera de cuidar al cuidador es a través de la palabra y a través de lo grupal, ¿no? Es lo que viene sirviendo no solamente en Buenos Aires, no solamente en Tucumán, sino en toda la Argentina, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, el grupo de apoyo. El grupo de apoyo es el dispositivo por excelencia que viene sirviendo para todos los espacios. Y también, por supuesto, lo que es la entrevista individual o el apoyo o el acompañamiento individual, que también funciona muy bien, ¿no? Pero este tipo de espacio en donde el cuidador puede salir de su entorno natural y compartir lo que le está pasando con un profesional o con un grupo de personas que están pasando por lo mismo, es realmente muy valioso. Y es la única manera que hemos encontrado que realmente es 100% eficiente. ¿Esto qué significa a la vez? Que tenemos que migrar todos nuestros servicios, servicios de grupo de apoyo, de acompañamiento individual, etcétera, etcétera, a plataformas virtuales accesibles para todos. Bueno, aquí es todo un tema, ¿no? Primero, nosotros, los que brindamos los cuidados, tenemos que empezar a estudiar qué es una plataforma virtual, cómo funcionan, qué es esto del Zoom, qué es esto del WhatsApp, qué es esto de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que de pronto nos tenemos que volver nosotros expertos en la virtualidad y en lo digital. Y por otra parte, tenemos que ver si es accesible para todo el mundo. Porque si estamos hablando de personas que viven en una situación de pobreza, ¿cómo vamos a llegar a ellos si quizás no tienen acceso a Internet, a Wi-Fi, a dispositivos para poder usar estas tecnologías, etcétera? Entonces significa un trabajo realmente de conocer quiénes son los que cuidan. Y repito la pregunta del principio. ¿Quiénes son los que cuidan? ¿Quiénes son las personas que estamos acompañando y que queremos acompañar en este momento? Y esta pregunta nos lleva a repensar la manera en que ayudamos, ¿no? Y cómo lo podemos hacer de la manera más accesible. Les pongo un ejemplo. Aquí en Tucumán, nosotros ya desde hace tiempo que queremos hacer el grupo de apoyo que hacemos todas las semanas por Zoom. Bueno, obviamente en este contexto, ¿no? de la pandemia. Pero resulta que la mayoría de los cuidadores que participan del grupo de apoyo no tienen acceso y no tienen posibilidad de usar una plataforma como Zoom. Entonces, hemos tenido que adaptar nuestro grupo de apoyo, particularmente, al WhatsApp, que todos sí tienen el acceso a WhatsApp, que requiere menos conexión de Internet, que es un poquito más fácil de usar, etc. Y bueno, es también todo un desafío poder transformar algo que era 100% presencial y que se caracterizaba por eso a un servicio de mensajería como es el WhatsApp, ¿no? Es un desafío que seguimos construyendo y creo que todos estamos construyendo en este proceso.
También lo que son los servicios de teleacompañamiento, ¿no? Creo que esto también es importante, el poder decir, bueno, no todo se puede hacer de manera grupal, también puedo, y no siempre tampoco se puede usar lo digital. Nosotros hemos tenido que recurrir en muchos casos a hacer teleacompañamiento, que significa hacer llamadas telefónicas, muchas veces a fijos o muchas veces de celular a celular. También a veces se usan las llamadas por WhatsApp. Y esto también es efectivo en estas situaciones de crisis, ¿no? La conexión, ¿no? Estar conectados. Esto creo que es importantísimo, porque cuando hablamos sobre todo del decreto que nos rige a nosotros a nivel nacional, que es el decreto de necesidad y urgencia, hablamos del aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero lo que nosotros siempre decimos aquí en Fundación León es que el aislamiento social no debe significar desconexión social. El estar aislados no significa que estamos desconectados y podemos estar conectados de muchas formas, desde un Zoom, que quizás es un poquito más complicado, hasta un teleacompañamiento, que es hablarse por teléfono, como antes lo hacíamos, y escucharnos y ver cómo estamos, ¿no? Y esto también es cuidar al cuidador. Y por último, también agregué la asistencia de emergencia. ¿Qué significa esto? Esto es algo que nos viene sucediendo, sobre todo quizá en las provincias más empobrecidas, que tienen que ver con el impacto de la crisis del COVID-19. Este impacto no solamente tiene que ver con lo sanitario o la salud de las personas, sino también con la cuestión económica, ¿no? Nosotros podemos ver que hay muchas familias que acompañamos que no solamente están en una situación de aislamiento, sino que también están con una disminución muy importante de ingresos económicos por la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos que también rever este punto y decir qué podemos hacer para acompañar y para cuidar a las personas con Alzheimer y sus familias que están pasando por una situación de emergencia económica también, no solamente sanitaria, ¿no? Y cómo podemos articular también con otros organismos para poder brindarles una asistencia de emergencia. Aquí también pongo un ejemplo, en Fundación León, aquí en Tucumán, estamos trabajando con 20 ONGs y sobre todo con el Banco de Alimentos para poder proveer a las familias que están en una situación económica complicada con cajas, con kits de emergencia que consisten en alimentos para 4 personas durante 14 días. Esto realmente es una ayuda bárbara para muchas de las familias que acompañamos, porque como decíamos al principio, las familias no solamente están a cargo de una problemática que tiene que ver con el Alzheimer, sino también tienen muchos otros derechos vulnerados y ahora con la crisis, peor aún. Y aquí creo que el punto esencial y que tenemos que recordar es que un cuidador contenido brinda mejores cuidados y colabora en las medidas preventivas de contagio, ¿no? Y esto es algo que venimos viendo en las últimas semanas. El cuidador que está bien contenido, que ha recibido apoyo, que está recibiendo acompañamiento por parte de las organizaciones, brinda un mejor cuidado a la persona con Alzheimer y no tiene conductas que quizá a veces son autodestructivas o que no colaboran con las medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas preventivas que vamos viendo es el salir de casa, ¿no? Tratamos de no salir de casa. Bueno, una persona que está contenida, que está bien informada, no va a tomar este tipo de conductas que quizá ponen en riesgo tanto al cuidador como... Bueno, muchas organizaciones de la red ALMA están llevando sus actividades online. Aquí pongo como ejemplo el afiche nuestro que lanzamos hace unas semanas cuando empezaba todo esto. La verdad que uno va trabajando sobre la marcha, como les decía. Esto todo es nuevo para todos y realmente nunca nos imaginamos en marzo, cuando empezamos con todas estas actividades online, que lo que iba a durar esto y la gravedad del asunto. Bueno, ahora vamos
tomando todo esto. Esto fue, bueno, anunciando que hacíamos nuestro NeuroGym, que es el taller de estimulación cognitiva, y el grupo de apoyo lo hacíamos online. Bueno, el uso de la tecnología para conectarnos, como les decía, el aislamiento social no es la desconexión social. Esta es bueno, son muchas fotos en realidad, pero de un mismo momento, que fue el primer café con alma que hicimos online, a través del WhatsApp. La verdad que fue todo un desafío. Ahí tienen la primera foto del medio, está Constanza, que es la coordinadora, con el café y todos los familiares y los cuidadores, incluso las personas con Alzheimer, que bueno, sacaron una foto, y realmente fue algo muy lindo, y uno se da cuenta que cuando uno tiene ganas y entusiasmo, realmente uno puede hacer las cosas. Y creo que este grupo realmente funciona muy bien, tiene un impacto increíble, y todos los grupos, ¿no?, que he conocido, que he tenido el gusto de conocer en diferentes lugares del mundo, realmente son muy importantes. Y bueno, este fue el primer café con alma que hicimos el mes pasado, perdón. La semana que viene es el segundo, que lo volvemos a hacer por WhatsApp. Generar espacios para involucrar a todos. Esto creo que es importante, ¿no? Unidos podemos salir de esta crisis. Muchas veces pensamos que podemos hacer todo y esto no es así. Aquí les pongo este ejemplo. Este es un afiche de una convocatoria de voluntarios que realizamos desde Fundación León, porque veíamos que teníamos a mucha gente que teníamos que acompañar, y la verdad que poder acompañar a todos los usuarios del programa de Alzheimer era muy complicado y no se podía hacer en forma grupal como lo veníamos haciendo antes de la pandemia, ¿no? Y esto significaba que necesitábamos voluntarios para que pudieran hacer el teleacompañamiento, las videollamadas y diferentes acciones que se pudieron ir haciendo. Todo esto es un acompañamiento muy importante y es una manera de cuidar al cuidador, ¿no? El poder acompañarlo, y sobre todo cuando las cosas se ponen complicadas. Y esto último que les comentaba, que son las situaciones de emergencia, ¿no? Y aquí creo que es importante contemplar no solamente lo importante, sino también lo urgente. El contexto lo requiere. ¿Qué significa esto? Lo importante para nosotros es lo que venimos haciendo siempre en nuestros programas, nuestras actividades, que consideramos de muchísima importancia, de muchísimo significado, y que realmente tienen un impacto no solamente al corto, sino también a largo plazo. Pero ahora, cuando aparece esta crisis, también hay cosas urgentes. Y muchas veces lo urgente, quizá decimos, bueno, es urgente, pero no es importante. Pero creo que en esta crisis, lo urgente, por ejemplo, la falta de comida en una familia, es también muy importante. Y tenemos que ayudar, y tenemos que ver cómo podemos, quizá nosotros no como organización, pero sí colaborando con otros que se puedan encargar de estos temas, poder trabajarlo. Por eso lo importante es también urgente, el contexto lo requiere. Y aquí en la foto, bueno, son un increíble grupo de voluntarios aquí en Tucumán que se unieron para armar cajas solidarias para familias necesitadas. Nosotros como Fundación León pedimos muchas de estas cajas que fueron donadas para las familias que nosotros acompañamos, ¿no? Muchas de estas familias que están pasando por situaciones bien complicadas. Creo que si podemos hacer un resumen de todo lo que vengo hablando y estas diferentes formas de ir trabajando y de ir acompañando, siempre debemos centrarnos en esto, ¿no? ¿Qué significa cuidar al cuidador y cómo podemos cuidarlo de mejor manera? Y no solamente como organizaciones, sino también cómo puede cada cuidador cuidarse a sí mismo y también cuidarse al otro, porque creo que aquí tienen que ver también la solidaridad, ¿no? Cómo podemos compartir información, cómo podemos prevenir diferentes dificultades con nuestros compañeros, ¿no? Y esto se da mucho en los grupos de apoyo.
Bueno, vamos a dejar ahora un espacio de algunas preguntas, que sé que algunos querían hacer algunos comentarios. Aquí lo mismo, les dejo mi mail porque podemos estar en contacto. Y bueno, vamos a hacer las preguntas, como les decía, a través del chat, para que, a ver, vamos. Bueno, aquí tenemos algunas cuantas preguntas. Y lo mismo pueden ir haciendo algunas preguntas y sumarlo al chat. Aquí Cristian preguntaba por qué está separado discapacidad de Alzheimer. Nosotros tradicionalmente separamos discapacidad de Alzheimer por dos motivos. El primer motivo, porque no siempre una persona con Alzheimer tiene una discapacidad, ¿no? Podemos ver que muchas personas con Alzheimer pueden ser autónomos, sobre todo gente que está transitando por las fases iniciales de la enfermedad, y es un error siempre equiparar la enfermedad de Alzheimer con discapacidad. Incluso hay personas que pueden tener enfermedad de Alzheimer y no tener síntomas. Por otra parte, también es una cuestión de poder visibilizar algunos temas, ¿no? Cuando sumamos a Alzheimer dentro de todo lo que son las discapacidades en general, no estamos visibilizando una enfermedad y sobre todo una problemática que tiene muchos matices, no solamente el matiz de la discapacidad. Tiene el matiz social que hablábamos recién, el matiz de la familia, que tiene que ver con también muchas veces la vejez o la edad, que tiene que ver también con las dificultades a nivel social, a un nivel un poquito más macro, y por eso siempre tratamos de diferenciarlo de la discapacidad. Esto no significa, obviamente, que muchas personas con Alzheimer puedan tener una discapacidad, por supuesto, y muchas veces también hacemos uso de por ejemplo, el certificado único de discapacidad para poder acceder a ciertos derechos, ¿no? Sí, pueden escribir sus consultas ahora. Aquí me dicen que les gustaría ser voluntaria y que soy cuidadora y enfermera y estoy trabajando. Bueno, bienvenida, Cristina. La verdad que sería un gusto que te sumes como voluntaria. No sé de qué provincia eres, pero contamos con diferentes organizaciones a lo largo de Argentina. La Red Alma tiene diferentes organizaciones, así que seguramente te puedes sumar a alguna de estas organizaciones. Justamente hablando del voluntariado, creo que es muy importante tomar en cuenta qué es el voluntariado y qué tan importante es este espacio de colaboración y de solidaridad para las organizaciones que trabajan en el Alzheimer, ¿no? Sabemos que la mayoría de nuestras organizaciones son sostenidas por voluntarios, por el trabajo desinteresado y solidario y generoso de muchas personas que deciden dedicar su tiempo y su conocimiento a mejorar la vida de personas con Alzheimer y sus cuidadores. Y creo que es muy importante poder realmente ponerlo en su significado total, ¿no? Y cuando hablamos de que queremos cuidar al cuidador, bueno, el que mejor cuida al cuidador es el voluntario. Pienso que una manera de ayudar al cuidador es escucharla, necesitan hablar y desahogarse, sentirse también escuchados, dice Cari. Así es, Cari, totalmente. Creo que esto es el servicio que queremos brindar y que es el más importante o el que tiene mayor impacto, el de una escucha, el de una escucha activa, el de un espacio donde uno pueda hablar. Usualmente cuando lo podemos hacer presencial es excelente, pero bueno, en este contexto que es tan importante cumplir con las medidas de prevención dictadas por el gobierno, es importante poder migrar los servicios a una modalidad telefónica o virtual y poder hacer esta escucha, brindar este espacio de escucha desde este lugar más virtual, ¿no? Pero creo que es fundamental y creo que todos los programas de Alzheimer se basan en esto que dice Cari, ¿no? En
en escuchar y que el otro pueda hablar, que pueda contar lo que le está pasando, y que nosotros también le podamos aconsejar y también que podamos escucharlo con el corazón, ¿no? Que tiene que ver mucho con no solamente dar consejos, sino también que haya otra persona que pueda entenderte. Esto creo que es fundamental. Dice Marta de Alma. Hola Marta, ¿cómo estás? Dice una interesante mirada de Alzheimer no relacionada con la discapacidad. No diría que no relacionado, porque quizás sí, creo que sí está íntimamente relacionado, pero quizá también es una forma de dimensionar lo que significa el Alzheimer, ¿no? Me quedó grabado la necesidad de generar espacios para que circule la palabra como una forma de marcar la urgencia y la angustia ante una problemática que no esperábamos, de Teresita. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y cómo realmente yo creo que esto, lo más importante de todo esto es que no lo esperábamos, ¿no? Y por eso es una crisis, ¿no? Porque cuando es algo que podemos preparar, que podemos ir planificando lo que vamos a hacer, no se trata de una crisis. Esto es una crisis totalmente inesperada, ¿no? Y es algo que no supimos que iba a llegar. Entonces creo que es importantísimo generar estos espacios para poder hablarlo, ¿no? Y creo que incluso este espacio que ahora estamos compartiendo y que venimos compartiendo en diferentes reuniones, son lugares para poder hablar de lo que nos está pasando, ¿no? Dice Esteban, suministrar material de estimulación para el enfermo, para la persona con Alzheimer, y a veces para interactuar en familia este tiempo. Bueno, eso creo que es fundamental, ¿no? Eso es algo que venimos haciendo mucho desde los grupos de WhatsApp, incluso también nos hemos tenido que plantear en algunos casos de personas que ni siquiera cuentan con el servicio de WhatsApp, de imprimir las actividades y mandarles a la casa. Esto realmente, bueno, uno se ve a veces en la necesidad de ser creativo, ¿no? Y creo que aquí hay un libro que se llama Crear o Morir, ¿no? Y creo que esta situación que estamos viviendo todos nosotros es eso, ¿no? Aquí o creas o morís. Esa es la opción. Y lo digo en un sentido más metafórico, ¿no? Si no somos creativos en este momento, si no tratamos de ser originales, de poder construir conjuntamente, de poder salir de los moldes o de los esquemas que tenemos, y si no somos totalmente creativos, realmente no podemos llegar a nada, nos ahogamos, porque la situación realmente es tan complicada que tenemos que ser creativos, ¿no? Entonces, bueno, esto que habla Esteban es importantísimo, ¿no? ¿Cómo podemos brindarle a las familias, a los cuidadores, material de estimulación? ¿Cómo podemos digitalizarlo? ¿Cómo podemos hacerle llegar a la casa, etcétera? Lo no inesperado, dice Teresita, lo no programado en un mundo en donde se programa todo, ¿no? Sí, donde se programa. Realmente nosotros nos encanta, somos seres de la programación, ¿no? Nos encanta programar, planificar, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con nuestra condición de humano. Entonces, cuando de pronto se nos rompe eso, cuando se quiebra eso, ahí nos sentimos totalmente descolocados. Y creo que la única forma de poder hacerle frente a eso es a través de algo que, bueno, yo siempre considero que es un concepto muy importante sobre todo para los que cuidan, que es el lazo social, ¿no? El lazo social es lo que nos permite seguir unidos, seguir compartiendo, circulando la palabra, como decía Teresita recién, en donde podemos realmente ser creativos, convertir el miedo o la queja o la protesta en algo que realmente nos pueda servir a todos, ¿no? En producción creativa. Bueno, valoro la flexibilidad para transitar esta irrupción, creando nuevas maneras de conexión, dice María Fernanda Pérez. Sí, así es. La verdad que hay que ser flexibles. La flexibilidad aquí ya es una característica que creo que todos estamos ejerciendo a full, tanto voluntarios, organizaciones, cuidadores,
todos estamos ejerciendo nuestros niveles de tolerancia, de flexibilidad, de creatividad al 100%, y yo realmente creo que, como dicen los sabios judíos, esto también pasará, ¿no? Esto también pasará. Y creo que cuando pase, vamos a ser mucho más fuertes, ¿no? Porque todo lo que estamos aprendiendo en esta situación tan complicada, que también pasará, nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer mejores personas, y nuestro lazo social, que les hablaba yo recién, va a estar mucho más fortalecido. Teresita decía, el punto está también en hacerlo juntos, en compartir la creatividad. Sí, obvio. Si no compartimos, yo creo que la creatividad, una de las características de la creatividad es que tiene que ser compartida, ¿no? La necesidad agudiza el ingenio, así es. Hola, Lauro, Silvana, ¿cómo andan? Así es, la necesidad agudiza el ingenio, totalmente, ¿no? Crecimiento humano, cuando pase nos va a dejar un aprendizaje, así es. Esto, Norita dice, una gran oportunidad en medio de esta crisis, poder visibilizar el trabajo de las asociaciones. Bueno, sí, yo creo que, a ver, un poco también como concluyendo, porque llegamos ya al final de la charla, yo decidí hablar de las asociaciones en esta charla que se llamaba Cuidando al Cuidador, porque creo que ese es el rol de las asociaciones, cuidarnos, cuidarlos, cuidarnos entre todos. Y cuando hablamos de cuidar al cuidador, el trabajo principal cae en estos grupos, ¿no? Estos grupos humanos que son increíbles. Y son grupos que están integrados por cuidadores, o sea que estamos hablando de la solidaridad entre cuidadores, y son grupos que se basan en el voluntariado. Entonces creo que esto es lo más valioso, ¿no? Y que podemos rescatar de todo, de toda esta situación y de todo lo que estamos pasando, y también poder compartir con los cuidadores que no están siendo acompañados o que se sienten solos o que están pasando por un mal momento, sobre todo en esta crisis, de poderles compartir la posibilidad de pertenecer a una asociación, ¿no? A un grupo de apoyo, de sumarse a las diferentes actividades que organizan las asociaciones en todo el país. Creo que esta es la mejor manera de sentirse acompañado y de sentirse cuidado. Y qué importante es sentirse cuidado, ¿no? Y sobre todo en una crisis como la que estamos pasando. Creo que es importantísimo. Bueno, para finalizar, ahí Constanza en el chat nos dejó un link con algunas preguntas sobre la charla de hoy. Nos gusta también evaluar y escuchar sus comentarios, sus sugerencias para poder ir mejorando día a día. Realmente les agradezco muchísimo por este espacio, por haberme escuchado y también por haber comentado tantas cosas que la verdad que creo que es muy, muy enriquecedor. Y los esperamos aquí. Silvana y Lauro dicen, como cuidadora y familiar de una persona con Alzheimer, no sabía cómo hacer, el grupo de apoyo me hace sentir cuidada y acompañada, tanto yo como mi familia. Miren qué importante. La verdad que qué lindo cerrar con este comentario. Muchas gracias, Silvana, porque, bueno, realmente toca el corazón, ¿no? Y saber que podemos estar juntos para cuidarnos los unos a los otros. Esto creo que es lo más importante. Así que bueno, les deseo a todos buena noche de miércoles, que descansen, que compartan con las familias y que pronto nos podemos encontrar todos y darnos un abrazo, pero por lo pronto nos damos un abrazo virtual con todo el corazón, porque como dicen, es tan importante el deseo de estar juntos como el hecho de estar juntos realmente. Así que hasta luego, hasta pronto.